Es un honor estar acá. Yo me preguntaba a ver cómo iniciaba esta conversación con ustedes y bueno, con el título que nos convoca, Espiritualidad y Democracia, creo que lo primero que tenía que buscar era la definición para ser claro y ver qué se decía de espiritualidad y democracia y qué decimos nosotros. Entonces, bueno, encontré que dice que espiritualidad se refiere a una persona, a una disposición principalmente moral, psíquica o cultural que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu, un conjunto de creencias. Implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar. Se relaciona a sí mismo con la práctica de la virtud. También encontré con relación a la democracia y el judaísmo, dice, las raíces del ideal democrático se encuentran en la Biblia, donde este concepto se basa en la hermandad e igualdad de todos los seres humanos. Es un concepto moral más que político. El judaísmo parte de una premisa que es hermana de la democracia, la aceptación de un mundo plural. Como el judaísmo se entiende a sí mismo como la verdad para los judíos, pero no para toda la humanidad en su conjunto, nace respetando la verdad de otros pueblos y grupos y sus distintas idiosincrasias para servir al Creador. Eso como para arrancar y bueno, estuve buscando, yo no soy rabina, así que quería ilustrarlo lo mejor posible y bueno, y encontré que el rabino Bergman, en su libro Argentina Ciudadana, se refería muy bien a este tema que hoy nos está convocando y dice lo siguiente: el espíritu es la sustancia, el potencial humano inherente a cada individuo. La espiritualidad cívica es el estado de maduración alcanzado por una sociedad que logra vivir como verdadera comunidad y despliega a través de determinados valores un proyecto de nación. La democracia representativa, republicana y federal es la materia insuflada del espíritu cívico que le da la vida, cuerpo y ánima, sobre la que se construye el alma de una nación. Espíritu cívico es, en consecuencia, esa energía potencial del individuo que nace en un país como simple habitante y se hace ciudadano ejerciendo, poniendo en práctica con vocación y devoción espiritual los ideales y los valores comunes de la sociedad proyectada y soñada por otros y por todos. Espíritu cívico es lo que necesitamos en la Argentina para transformar a los habitantes de nuestro territorio en ciudadanos del país, con el objetivo de recrear la utopía de una nación que aún está por construirse. Dicho espíritu es plural, multidimensional, rico en las diferencias que se integran en un mosaico multicolor en el que se consolida en una unidad hecha de diversidad la gran riqueza material, intelectual y moral con la que cuenta el pueblo argentino. La Argentina del porvenir es la que está siempre por venir, como un proyecto de aquella promesa que los padres de la patria y los abuelos inmigrantes nos legaron para que nosotros convirtiéramos sus sueños en realidad. El solo hecho de habitar el territorio argentino nos confiere la suma de los derechos legales que otorga la Constitución Nacional, derechos que con gusto tomamos, pero que en el ejercicio de la espiritualidad cívica también implican cumplimiento de normas y obligaciones que muchas veces los argentinos no respetamos. Sobre las garantías de la Constitución es que se convoca y se propone la consolidación del espíritu cívico de los argentinos para que mediante la participación de todos los ciudadanos podamos afianzar la democracia, las instituciones republicanas y al mismo tiempo construir la nación que aún nos debemos. A ese espíritu cívico es al que necesitamos apelar cuando, por lo general, caemos en el olvido y despreciamos nuestra historia, nuestros símbolos, nuestros próceres y prevalece, sobre todas las cosas, nuestra baja identificación con la argentinidad. Aquello que el espíritu cívico busca desplegar en nosotros no es otra cosa que el orgullo, el entusiasmo, la inspiración y la alegría de ser argentinos. Espíritu cívico que forma parte de una introspección reflexiva y crítica en torno de los conceptos de argentinidad y nación argentina. Pensamos que una vez definidos esos conceptos entre todos, se pueden delinear acciones comunes.
La búsqueda del espíritu cívico de los argentinos es un acto de conciencia, una forma de tener más clara la noción de cómo llegar a ser espiritualmente una nación. La democracia argentina tiene una dimensión espiritual que no se agota en el necesario acto de la expresión electoral que garantiza la Constitución. Hay una Argentina eclipsada que, sin ser tan visible como si son las malas noticias o la emergencia cotidiana del mal, está presente como un espíritu inmanente que anima a nuestra sociedad a practicar y buscar el bien. Hay un profundo espíritu cívico latente en esta Argentina silenciosa que puede expresarse solo en la medida en que su gente cambie y se exprese. El despertar de ese espíritu cívico es el impulso que necesitamos para alumbrar el cambio. Así como el primer hombre creado por Dios fue tomado de la tierra y se insufló hálito de vida, dotándolo de espíritu, esa misma acción creadora deberá ser asumida por todos para articular una vida cívica activa en el conjunto del pueblo. Dios no lo hará por nosotros. Los que creemos le pedimos con fervor y convicción religiosa que nos ilumine e inspire para que podamos contribuir con nuestra obra a la creación del espíritu y el alma de nuestra nación. Se trata de poner en práctica una suerte de religiosidad cívica que no se fundamente en un determinado dogma, sino en la praxis de un continuo hacer y comprender el presente y proyectarlo hacia el futuro. Es que no solo debemos saber qué es lo que nos pasa, sino también por qué nos pasa y cómo hacer para ser la nación que prometimos ser. Eso no se resuelve superando una crisis política o económica para inmediatamente caer en otra. Nuestra crisis es profunda, cultural y de valores. Solo con un renovado espíritu cívico se podrán hacer brotar de la tierra las bendiciones que todos soñamos para la patria: pan, trabajo, amor, justicia y paz. El espíritu cívico en cierto modo posee la misma estructura que la espiritualidad religiosa. El decir y el hacer se traducen en una existencia moralmente ejemplar, donde la palabra y la acción son una misma cosa, real e indivisa. En el campo de la política, la espiritualidad cívica entiende que la Constitución Nacional de la República Argentina es la Biblia que rige nuestros valores y creencias seculares, más allá de nuestras propias convicciones personales en otros aspectos de la vida. Esos principios y valores trascendentes son universales y comunes para todos aquellos argentinos que suscribimos este pacto de nación renovada. El compromiso es desplegar, mediante una participación constante, una conciencia activa para no solo mantener la forma democrática y republicana, sino también llenar de espiritualidad nuestra praxis que se ejercita en el ámbito de una política cívica. La política cívica se refiere a las acciones políticas que, sin ser partidarias, toman partido frente a la realidad nacional y, a modo de movimiento cívico, va sumando habitantes que se transforman espiritualmente en ciudadanos y que, en forma consciente y responsable, no solo votan, sino también ejercen su voto cargándolo de contenido y compromiso. Esto no compite con los partidos políticos, sino que los alimenta de nuevos recursos humanos para sus cuadros, al entender que la política no es mala, sino que son los hombres, se hablaba eso en la sino que son los hombres quienes a veces no son fiables y no están a la altura de las circunstancias. Para mejorar la política se requiere de nuevos actores y renovadas generaciones que puedan motivarse con un espíritu cívico, moderno y diferente. Es este espíritu el que nos proponemos forjar e inspirar, basado en los valores de las tradiciones espirituales. A diferencia de las religiones formales, esta religión cívica no propone dogmas de fe en un ser superior. Nuestra máxima fe en política cívica es el cumplimiento de la Constitución Nacional, que apela a Dios, fuente de razón y justicia, pero que no le pide a Él, sino a los hombres que hagan su voluntad aquí en la tierra. Para que eso se materialice, se requiere fieles que consideren sagrado el cumplimiento de ese deber cívico, servir a la patria a través de las instituciones republicanas de la nación. Para lograr tal objetivo, se requiere, como en todo proceso sociocultural, visión, tiempo, mucho trabajo y modelos ejemplares. Ciudadanos, hombres y mujeres que, imbuidos de espíritu cívico, hagan de la nación un auténtico santuario. Y me gustaba esto, me pareció
bueno, que resumía y sintetizaba la idea de un rabino que hoy incluso participa políticamente, así que me pareció apropiado compartirlo con ustedes y bueno, y con quienes comparto la mesa, que me parece sumamente importante esta idea de que cada uno desde su propia individualidad aporta al otro y nosotros no podemos estar solitarios. La comunidad se forma con el otro. No estoy solo, estoy con él y con la diversidad, y eso nos hace más grandes, más importantes, y bueno, simplemente eso quería compartir. Gracias. Consejo Económico y Social.